A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Amigas y amigos, muy bienvenidos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Un programa producido por la Fundación Códigos que se transmite desde los estudios de dicha fundación en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, para toda la cadena ECO, 227 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Siempre investigando durante la semana las mejores noticias que tienen que ver con nuestra casa, nuestro planeta. Y para ello vamos a Buenos Aires para los titulares de hoy con Laura Ribeiro. Adelante, Laura. ¿Las perforaciones petroleras causan más terremotos? Son los malos de la película. Su consumo es el culpable de muchos de los problemas ambientales que hoy afectan al planeta. Guatemala. Aumentan a 109 los muertos por erupción de volcán de fuego. Los cuerpos de rescate de Guatemala luchan contra el tiempo para encontrar a los muchos desaparecidos. ¿Los días ya no duran 24 horas? La versión de que la velocidad de rotación de la Tierra ha aumentado y por consiguiente se han acortado los días ha generado discusiones entre los especialistas. Y bien, amigos, vamos ahora al desarrollo de la primera noticia de hoy con Laura Ribeiro. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. ¿Las perforaciones petroleras causan más terremotos? Son los malos de la película. Su consumo es el culpable de muchos de los problemas ambientales que hoy afectan al planeta. Y ahora suman una nueva acusación. Las exploraciones petroleras podrían tener influencia en los temblores terrestres. En el Servicio Nacional de Geología se difundió un estudio que indica que los sismos sobre una magnitud de 3 grados en la escala de Richter en Estados Unidos aumentaron 6 veces en 2011 respecto a los años del siglo XX y señalan que una de las causas es la actividad del petróleo y gas realizada recientemente por el hombre. Ellos informan que estudiaron las bases de datos que existen desde 1970, especialmente en regiones donde hay un aumento de la producción. Señoras y señores, esta noticia, que fue publicada el día 26 de abril del año 2012, es una noticia que, como vieron, me incluye en algunos comentarios, luego de haber hecho una conferencia en Buenos Aires. Esa conferencia, que se llamaba Alerta Global 2012, en esa conferencia hablábamos de la importancia de la extracción de petróleo y sobre todo el nuevo método Franklin en la relación con los terremotos y también con las erupciones volcánicas. Explicábamos en esa conferencia claramente por qué hay una incidencia directa entre la extracción de petróleo y los movimientos sísmicos, y a su vez esto conlleva a las erupciones volcánicas. Es algo bastante lógico y simple. Cuando se extrae petróleo, se extrae un líquido que está a altísimas presiones. Estas presiones debajo de la corteza están ejerciendo una fuerza que justamente contrarresta la fuerza de la gravedad. Al quitar este líquido a altas presiones, causamos un doble efecto. Por un lado, ahuecamos ese lugar
pero por otro lado también quitamos esa fuerza que está contrarrestando la fuerza gravitatoria. Por lo tanto, los elementos sólidos que están encima buscan reacomodarse por la continua fuerza de la gravedad, y ahí es donde se producen, en las conjunciones de choque de las placas tectónicas, los famosos terremotos o temblores. Esto a su vez implica que la Tierra, o por lo menos la superficie terrestre donde está el terremoto, y en algunas partes que no están cerca del terremoto, pero sin embargo tienen incidencia, descienden algunos centímetros. Obviamente no nos damos cuenta de ese detalle, porque en medio de un terremoto, imagínense en quién se puede dar cuenta que está bajando, aunque sea unos pocos centímetros. Sin embargo, esto es lo que sucede. Al descender la superficie algunos centímetros en ciertos lugares, esto provoca que el fuego líquido de la Tierra quiera salir, obviamente por la compresión. Esta es la relación que hay. Hay una relación directa entre la extracción de petróleo, los temblores y las erupciones volcánicas. Y por otro lado hay una relación indirecta que tiene que ver con la industria automotriz, que obviamente es la que más consume petróleo en el mundo. Fíjense en que la noticia es del año 2012, de abril del año 2012, publicada en La Nación, diario argentino, y dice que en ese momento, y lo recuerdo bien porque justamente fueron datos que yo aporté, la Sociedad Sismológica de los Estados Unidos llega a la misma conclusión después de revisar datos y estadísticas desde los años 70 a la fecha, que donde había extracciones, sobre todo con el método fracking, había un aumento de hasta 6 veces en la cantidad de terremotos en el lugar mayores a 3 grados. Sin embargo, inmediatamente, y digo inmediatamente porque fue al otro día que la Sociedad Sismológica hizo esta publicación, al otro día, el Departamento del Interior de los Estados Unidos sale a contrarrestar o a contradecir los estudios de la Sociedad Sismológica de los Estados Unidos, diciendo que no hay pruebas, y evidentemente ese informe de la Sociedad Sismológica se baja de internet. Para nosotros era importantísimo que una entidad como la Sociedad Sismológica de los Estados Unidos, que tiene justamente el control de todos los temblores en todo el planeta, diera un informe de este tipo, porque realmente tienen los datos ciertos para poder saber si es así o no estadísticamente. Fue lamentable, obviamente, que el Departamento del Interior de Estados Unidos presionara de alguna manera diciendo que no había pruebas para tales afirmaciones, y evidentemente eso descalifica esta gran investigación hecha por la Sociedad Sismológica de los Estados Unidos. La cuestión es, señoras y señores, que como siempre nosotros pensamos que en todo esto hay intereses involucrados, intereses económicos para unos pocos y desgraciadamente desinterés de lo que puede perjudicar a muchos. Y decíamos que en esa conferencia que dimos en la ciudad de Buenos Aires, una conferencia que recuerdo hubo que habilitar la parte alta del teatro, que hacía mucho tiempo no se habilitaba por la cantidad de gente que fue, y muy agradecido con todo el público argentino como siempre. En esa conferencia mostrábamos pruebas, fotografías, videos y estadísticas de que realmente la extracción de petróleo y sobre todo el nuevo método fracking que se estaba empezando a usar aumentaba los terremotos. Y fíjense que en aquel momento, inclusive en esta declaración del diario La Nación, estoy diciendo que habían 900 millones de automóviles que demandaban una enorme cantidad de petróleo en el mundo. Fíjense en que hoy hay más de 2.000 millones de automóviles. Estamos hablando de unos pocos años, y sin embargo la población automotora mundial creció exponencialmente. Recuerdo que en los años 70 la población automotora mundial era de 200 millones de automóviles. Hoy no llegamos todavía
a los 50 años después, estamos hablando de 40 y algo de años después, estamos ya en más de 2.000 millones de automóviles. Aumentó 10 veces la cantidad de automóviles en el mundo. Quiere decir, señoras y señores, que si en los años 70, en ese momento justamente, con 200 millones de automóviles, se estaba consumiendo todo el oxígeno que produce el planeta. Y acá digo todo, y estoy refiriéndome también al oxígeno que produce el mar y la plataforma marina, porque mucha gente, en su afán de quizás defender la tecnología de los automóviles, dice que no hay problema porque el océano produce más oxígeno. Eso no es así. El océano produce oxígeno para sus seres vivos y hay un excedente, que es un remanente, que sube a la atmósfera y ayuda al incremento del ozono. Pero en el caso del consumo de automóviles, de los motores de los automóviles, es mucho mayor el consumo que lo que produce la plataforma marina, sumado inclusive a todo lo verde que está sobre la Tierra. Quiere decir que en los años 70 habíamos roto ese equilibrio y estábamos empezando a consumir más oxígeno de lo que el planeta producía. Hoy, con 2.000 millones, más de 2.000 millones de automóviles, hemos superado ampliamente el consumo de oxígeno con respecto a la producción que tiene el planeta. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde sale el oxígeno que están consumiendo todos estos automóviles? Mucha gente pregunta eso. Bueno, pero entonces, si nosotros no estamos produciendo la cantidad de oxígeno y se está consumiendo más, ¿de dónde sale? ¿De dónde proviene? ¿Cómo funcionan los autos y cómo seguimos respirando? ¿Cómo es que todavía no notamos eso? Nadie nota la falta de oxígeno. Dos respuestas para estas dos preguntas. Primero que nada, el oxígeno que se está consumiendo, que es mayor a lo que el planeta produce, proviene de las reservas. La principal es la capa de ozono y por eso se está debilitando. No es por los clorofluorcarbonos y por toda esa historia que han hecho, que sí es verdad, deterioran químicamente la capa de ozono, pero ese daño que hace químicamente los clorofluorcarbonos no llega ni a un 12%. El peor daño lo hacen los motores de combustión. Y por otro lado, la otra respuesta de por qué no sentimos la falta de oxígeno es porque la naturaleza tiene ya programado a nuestro nivel mantener siempre el 21% que necesitamos en el aire para poder respirar. Y eso va a estar así hasta que se terminen las reservas. Recién cuando se terminen las reservas, cuando liquidemos el ozono y las demás reservas que tenemos, ahí vamos a notar que ese 21% empieza a bajar, pero lamentablemente puede ser tarde. Por eso es que la Fundación Códigos insiste en este tema. Hay que cambiar la tecnología de los vehículos, hay que cambiar los motores a combustión que ya tienen más de un siglo de inventados y siguen ahí por una cuestión de intereses. Hoy el ser humano tiene la tecnología, tiene todo para hacer este cambio y rápido. Dejen entrar los vehículos eléctricos. Hace poco el gobierno argentino, en un decreto, está permitiendo la entrada de vehículos eléctricos. ¿Pero por qué ese decreto tiene un límite, tiene una limitación de solamente 6.000 unidades? ¿Por qué? ¿Cuál es el temor que tienen? No el Estado, me estoy refiriendo seguramente a los lobistas que están detrás. ¿Cuál es el temor que tienen de que no entren los vehículos eléctricos? Si ellos están tan seguros de que no hay demanda, ¿por qué no los dejan entrar libremente? ¿Por qué siempre la oferta tiene que estar limitada? Señoras y señores, yo creo que estamos en el momento crítico de tener que poder decidir, de que los gobiernos tienen que habilitar al consumidor, de poder elegir si quiere contaminar o no. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Seguimos transmitiendo desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, para 227 emisoras, 222 emisoras de AM y FM y 5 emisoras de Internet en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos.
Y vamos ahora a escuchar algunas de las emisoras que integran esta prestigiosa cadena de mano de Majo López. Radios de Buenos Aires. FM Melody 89.5 San Nicolás. FM 94.9 Radio Emociones San Nicolás. FM Fantástica 91.1 Luján. FM Dorrego 95.3 Navarro de Buenos Aires. Radio 103.3 Belén de Escobar. Radio Dolores 94.9. Radio Universo 100.3 Carué. FM Saldungaray 100.5. Radio Nueva 89.7 Tres Arroyos. FM Vida 105.5 Bedia. Radio Expansión de Monte Grande. FM del Pueblo 104.1 Azul. FM Compacto 92.3 Olavarría. Sonic Radio 91.7 Junín. FM Cristal. Radio Santa Catalina. FM Puerto 94.3. FM Siloé 97.1 Florencio Varela. FM 96.1 Horizonte. FM 105.9 Ramallo. FM Vida 96.1 Monarca Radio. FM General Paz 96.3. La Voz de Escobar 91.1 Rivadavia. Bien, gracias Majo, y vamos ahora de nuevo a Buenos Aires con Laura Ribeiro al desarrollo de la segunda noticia de hoy. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Guatemala. Aumentan a 109 los muertos por erupción de volcán de fuego. Los cuerpos de rescate de Guatemala luchan contra el tiempo para encontrar a los muchos desaparecidos. Se trata de la peor erupción de volcán de fuego en los últimos 44 años. La cifra de víctimas mortales por la violenta erupción del volcán de fuego en Guatemala se sigue elevando, informaron fuentes oficiales. El director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Fanuel García, añadió que se encuentran aplicando un manual específico para este tipo de desastres, para la necroidentificación de siniestros, por lo que pidió a los familiares de personas desaparecidas comunicarse con las autoridades para buscar entre las personas albergadas o bien entre los cuerpos que han sido rescatados de entre los escombros. El portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, David de León, explicó que los equipos de búsqueda están concentrados en comunidades de los departamentos de Escuintla y Zacatapequés. Esos dos, junto al departamento central de Chimaltenango, fueron los más afectados por la violenta erupción. Es la más grande desde 1974. Hemos tenido erupciones constantes, pero no de esta dimensión. En esta han descendido hasta 8 kilómetros de lava de gran magnitud, dijo Gustavo Chigna, experto del Instituto Nacional de Sismología y Vulcanología. Enormes columnas de humo, sumado a las explosiones y la lluvia de cenizas que lanzó el volcán en Guatemala, siguen manteniendo en alerta a toda la población. Bien, gracias Laura. Señoras y señores, hablábamos de la incidencia de la extracción del petróleo con los temblores y estos con las erupciones volcánicas. Lo venimos diciendo desde el año 2008. Desde el 15 de enero del año 2008, en nuestra primera conferencia, que siempre la recordamos aquí en ¿Por qué lo hiciste?, fue en San Pablo, en la ciudad de San Pablo, Brasil, en el Gran Hyatt. Ese 15 de enero del año 2008 nosotros presentábamos este problema, junto con otros problemas. Y todos, desgraciadamente, se han venido dando hasta la fecha. Han aumentado las erupciones volcánicas como todo el mundo lo está viendo. Han aumentado los terremotos. El consumo de oxígeno también aumentó porque también se sigue debilitando la capa de ozono, porque no es cierto que se está recuperando. Se sigue debilitando. ¿Cómo podemos saberlo? Simple. Van a ir notando que cada vez el calor es más caluroso y el frío más helado. Cada vez más ustedes van a notar esa gran diferencia térmica entre el calor y el frío. ¿Por qué? Porque la capa de ozono justamente es la que regula ese tema. La capa de ozono regula que las temperaturas se mantengan constantes en el planeta con diferencias térmicas muy bajas.
En la medida que perdemos ozono, nos acercamos al clima espacial, en el cual hay 390 grados de diferencia térmica. Vuelvo a repetir, 390 grados de diferencia térmica entre si se está al sol o a la sombra. Ese es el clima del espacio en todo el universo. Lo que estamos viviendo aquí en la Tierra es justamente un clima, si se quiere, artificial, natural, gracias al ozono. Pero en la medida que se pierde el ozono por el consumo de oxígeno de los motores de combustión interna, vamos acercándonos cada vez más a las temperaturas del espacio exterior, y por eso es que hay cada vez más olas de calor, y las olas de calor son cada vez más calientes, y también olas de frío, y las olas de frío cada vez son más gélidas. Ese es el secreto en el cual uno puede ver que realmente el ozono no se está recuperando. Lo vamos a recuperar el día que notemos que las temperaturas vuelven a la normalidad, podamos ir a la playa sin necesidad de usar protectores, como lo hacíamos cuando yo era niño, que todo lo contrario, usábamos bronceadores para que el sol nos dorara un poco la piel, porque el sol no dañaba la piel. Cuando lleguemos a ese punto, ahí podremos estar pensando en que la capa de ozono se recuperó. Mientras tanto, no se recuperó. Y esto que está pasando con los volcanes es el principio, es solamente el comienzo, porque habrán más temblores, más erupciones volcánicas, desgraciadamente, en tanto la industria automotriz siga fabricando automóviles con motores de combustión interna que demanden millones y millones de galones diarios de petróleo, pero también sigan consumiendo el ozono a través del consumo de oxígeno. Y vamos ahora a la tercera noticia de hoy con Laura Ribeiro desde Buenos Aires. Adelante, Laura. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. ¿Los días ya no duran 24 horas? La versión de que la velocidad de rotación de la Tierra ha aumentado y por consiguiente se han acortado los días ha generado discusiones entre los especialistas. Mientras algunos insisten en que cada jornada tiene varias horas menos, otros refutan esa hipótesis y explican que cambios de tal envergadura habrían sido notados por todo el mundo. De acuerdo con un estudio denominado Resonancia Schumann que trata sobre la metafísica cuántica y la astrofísica metacuántica, desde 1980 la velocidad de rotación de nuestro planeta ha aumentado, por lo que los días habrían perdido 8 horas y solo durarían 16. Según la teoría, este cambio encontraría su razón en las catástrofes climáticas. No obstante, otros especialistas rechazaron esta hipótesis. Uno de ellos es el astrónomo Víctor Vera de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de San Marcos de Perú, quien explicó que para que el tiempo varíe es necesario que la velocidad de la luz cambie, y agregó que no se ha podido comprobar que la velocidad de la luz haya sufrido una variación en el tiempo cósmico. La duración del día tendría implicancias increíbles. Amanecería a las 3 de la tarde, por ejemplo, y los telescopios tendrían que recalibrarse. Siguió para concluir que si hubiera habido esta disminución tan drástica, lo hubieran notado todos. Amigas y amigos, quisimos traer este tema nuevamente a ¿Por qué lo hiciste?, ya que hemos tenido muchos mails de personas preguntando sobre el mismo. También me han parado en la calle para preguntarme sobre este tema de la aparente velocidad del tiempo. A todos nos parece que el tiempo va más rápido. Y no es por un tema, como decíamos en el programa anterior, de que en esta zona del planeta, en el hemisferio sur, los días sean más cortos debido al invierno. Es una sensación que realmente tenemos todo el año, y no solamente se trata de los días más cortos, sino que también notamos que los meses son más cortos y los años son más cortos. Y muchas veces pensamos que es debido a que uno va creciendo que tiene esa sensación, pero también lo hemos notado en las conferencias que damos en las escuelas con los niños. Los niños tienen la misma sensación. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Esa es la gran pregunta. Durante muchos milenios, el planeta Tierra tuvo y tiene aún, obviamente, una pulsación electromagnética que la logró medir el científico Schumann, por eso lleva su nombre, que es la resonancia Schumann.
Durante miles de años, decíamos, esta resonancia estuvo en 7.8 Hz por segundo y hoy esa cifra ha aumentado a 36 Hz por segundo. Un disparate lo que aumentó, la verdad, porque las previsiones en aquel momento, cuando empezó a aumentar, era que podría llegar hasta 13 puntos y sin embargo estamos hoy en 36. Pensamos, obviamente, y mucha gente piensa, que esto tiene una relación directa con la percepción que tenemos sobre la velocidad del tiempo. Y en el programa anterior estuvimos hablando de que obviamente hay que tener en cuenta también que si son ondas magnéticas, estas pulsaciones pueden tener también una incidencia todo lo magnético y electromagnético que el ser humano ha inventado últimamente, como pueden ser los celulares, por ejemplo, que pueden estar no solamente aumentando esta frecuencia, sino que también podrían tener que ver con la aceleración del tiempo, con la percepción que tenemos de la aceleración del tiempo nosotros mismos, ya que en el celular encontramos una velocidad de comunicación que antes no teníamos y esa percepción puede ir cambiando también. Quizás también podemos pensar que son las dos cosas al mismo tiempo. Pero hay algo que no dijimos y por eso volvemos a tomar este tema aquí en ¿Por qué lo hiciste?, que lo quiero explicar ahora. Una de las razones por la cual nosotros pensamos que realmente hay una aceleración en el tiempo es por la velocidad de traslación. Acá en esta noticia se habla de la velocidad de rotación de la Tierra. Eso no es correcto. La rotación de la Tierra es la misma. Si hubiera una velocidad diferente en la rotación de la Tierra, habría que cambiar muchas cosas, como bien lo dice la noticia. Sobre todo lo que tiene que ver con satélites, telescopios espaciales, etc. Y además lo notaríamos en los relojes. Si la Tierra gira más rápido, los relojes no tienen por qué girar más rápido, evidentemente. Y notaríamos un desfasaje allí. El problema es que esta aceleración del tiempo no tiene nada que ver con la rotación de la Tierra. Y cuando hablo de traslación, no me estoy refiriendo a la traslación del planeta en el sistema solar. Me estoy refiriendo a la traslación de todo el sistema solar. Estoy hablando del Sol y todos los planetas en su órbita alrededor de la estrella Alción, que eso es muy diferente. El sistema solar, todo el sistema solar, el Sol y sus planetas, tienen una órbita que dura 25.625 años, casi 26.000 años. Esa órbita va cambiando la velocidad en la medida que se acerca o se aleja de la estrella Alción, que es su centro. En este momento es probable que esa velocidad de traslación se haya acelerado y es por eso que tenemos esta percepción y es por eso que no notamos en los relojes, ni en los satélites, ni en los telescopios ningún cambio, porque el cambio realmente trasciende esa situación. Estamos hablando de que viajamos a muchos miles de kilómetros por segundo en el espacio, que obviamente no lo notamos, y esa velocidad ha aumentado. Y esto probablemente es lo que está ocasionando que las ondas Schumann latan más rápido también, y a su vez tengamos esta percepción de que el tiempo va más rápido. Que parece que el día tuviera 16 o 17 horas, es cierto. Que parece que el año tuviera 8 meses en vez de 12, también es cierto. Si lo es realmente o nos parece, eso no lo podemos probar, no lo sabemos. Pero la percepción ciertamente la tenemos la gran mayoría de las personas, sean niños o no. Y bien amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad, siempre. También agradecer a Global News, leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al doctor Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau.
Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.